Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En el capítulo de hoy seguimos investigando sobre la relación entre España y Reino Unido. En este caso hablaremos de la industria y el comercio agroalimentario y vamos a hacerlo con una invitada del lujo. Ella es consejera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el Reino Unido y también está acreditada para lo mismo, creo que en la República de Irlanda. Y sobre todo esto y muchas otras cosas vamos a tener el gusto de hablar durante cerca de una hora con Rosana Gómez Movellán. Muy buenas, Rosana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Primero, encantada de estar con vosotros, compartir con vosotros estos triálogos, me parece súper interesante. Y simplemente daros para empezar unas pinceladas de la importancia de nuestro sector agroalimentario en el mercado británico. Comentaros que el Reino Unido es nuestro cuarto socio comercial alimentario a nivel mundial, después seguido de Francia, Italia y Portugal. Eso si estamos hablando de alimentos transformados, pero si hablamos de frutas y hortalizas, el Reino Unido es nuestro principal mercado y de hecho abastecemos casi el 30% de las frutas y hortalizas que consumen los británicos en todo su territorio. Podéis imaginar que la negociación del Brexit, aparte de imprevisible, incierta y muy larga, ha supuesto pues, un auténtico quebradero para todos nuestros operadores comerciales, porque en este mercado nos jugábamos mucho, como os digo. Si hablamos de volumen, como os digo, la principal exportación es de frutas y hortalizas. Exportamos fundamentalmente pues, cítricos, como podéis imaginar. Exportamos tomates, lechugas, pepinos. Y después también en cuanto al valor, el principal valor de nuestras exportaciones lo sustenta el vino, el aceite de oliva y las conservas de vegetales y pescados. Es decir, tenemos una amplia gama de productos que exportamos a este país, como podéis imaginar. Y como os digo, el Brexit, pues por el hecho de que sabíamos todos que era una negociación muy difícil, pues nuestro sector estaba especialmente preocupado porque buscar mercados alternativos dentro de lo que es la globalización resulta realmente difícil, ¿no? Lo más importante a lo largo de estos 4 años es lo que se ha alcanzado al final, es decir, el acuerdo de comercio y cooperación. Como sabéis, este acuerdo es un acuerdo de libre comercio, pero no es un acuerdo de libre comercio al uso, como puede ser el que tiene la Unión Europea con Canadá. Es un acuerdo que va más allá. Es un acuerdo que todos decimos que es el punto de salida, pero no es el punto de llegada. Y os digo eso ¿por qué? Porque es un acuerdo que está vivo, es como las páginas web, están en construcción. Y si veis el acuerdo, si leéis el acuerdo, que es un acuerdo que tiene más de 1.286 páginas, hay múltiples referencias a revisiones, rectificaciones, modificaciones, periodos de transición, acuerdos bilaterales. Entonces, es un acuerdo, como os digo, que se va a ir cambiando, muy dinámico, que va a ir cambiando con el tiempo. Pero es un acuerdo que no está alejado de tensiones y si veis, en esta semana pasada ha aparecido uno de los principales conflictos. Seguro que habéis seguido el conflicto pesquero que se ha registrado en la isla de Jersey entre los pescadores franceses y británicos. Pues ese tipo de tensiones que van a exigir, lógicamente, pues negociaciones, ¿no? Negociaciones como las que hemos tenido a lo largo de estos 11 meses, ¿no? Lo bueno, como os digo, del acuerdo de comercio y cooperación, hablando del sector agroalimentario, es que es un acuerdo en el que no existen ni aranceles ni cuotas. A ver, lo que sí van a existir son controles, es decir, se vuelven a poner en marcha los controles aduaneros, las aduanas, nuestras exportaciones estarán sujetas a controles en aduanas y estos controles son especialmente importantes para todo lo que son los productos frescos y productos vivos, es decir, los controles sanitarios y fitosanitarios. A ver, esto económicamente
lo que supone, no supone el mismo coste como puede ser un arancel, es decir, no nos va a quitar competitividad, pero sí que conlleva una serie de gastos como son la demora en la recepción de los productos en origen. Y como sabéis, la demora en los recambios de automóviles, que es lo que más exporta España, este país, hablando no de productos agroalimentarios, en el caso de los productos frescos, aunque estos se transporten en camiones frigoríficos, cualquier demora puede provocar incluso la pérdida del producto. Si estamos hablando a lo mejor de productos como pues, animales, bueno, animales vivos hay muy poco movimiento de animales vivos, pero por ejemplo para carnes o para pescados o para material genético o material sensible, ¿no? Y este tipo de requerimientos o certificaciones, como os digo, no tiene el coste que pueden conllevar los aranceles, pero tiene también un coste que es la demora, el retraso en la recepción de estos productos. Por otra parte, como os digo, el acuerdo de comercio deja libres de aranceles a todos los productos, hablando de nuestro país, ¿no? Productos de la Unión Europea. Pero si bien se exigen que estos productos, a la hora de las exportaciones, que cumplan con las normas de origen. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que es necesario certificar que esos productos proceden del país donde se exporta. Es decir, no vale, por ejemplo, para un ejemplo, el zumo de piña. El zumo de piña, la piña en España se produce muy poco, es decir, normalmente la piña la importamos de Costa Rica, por ejemplo. Pues ese zumo de piña, si le queremos exportar al Reino Unido, en ese caso sí que llevaría un arancel, porque la norma de origen establece que los productos se hayan producido en el país del que se exporta o bien han sido objeto de una transformación, pero una transformación esencial. No vale solo enlatarles o meterles en aceite. No sé si os lo estoy explicando bien, ¿no? Pero eso es lo que se llama las normas de origen. Con respecto al sector agroalimentario, a ver, nuestra principal preocupación actualmente es que el Reino Unido, a lo largo de estos casi 4 años que ha durado su salida efectiva de la Unión Europea, lo que ha establecido de una forma exhaustiva es múltiples acuerdos comerciales con terceros países. Y yo no me refiero solo a los países de la Commonwealth, con los que todos sabemos que tienen una estrecha relación. Me refiero a países con los que principalmente son nuestros competidores. ¿De cuál estoy hablando? Pues de otros países de la cuenca mediterránea, ¿no? Pues, por ejemplo, es muy peligroso el acuerdo comercial que ha firmado con Marruecos o con Túnez, con Turquía o con Egipto. Esos países nos pueden hacer mucho daño desde el punto de vista comercial. Lo que sí os digo es que en la Unión Europea, y hablando de la política agrícola común, a lo largo de toda su historia, lo que se ha trabajado mucho es lograr unos estándares de calidad y estándares también sanitarios que son los que tenemos y gozamos los consumidores de la Unión Europea y consumidores británicos. Son unos estándares muy altos, muy elevados en comparación, por ejemplo, con los de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es uno de los países que está pendiente de la firma del acuerdo también comercial con Reino Unido. Y es otro de los países que nos podría hacer bastante daño comercialmente hablando, ¿no? Lo que ocurre es que en Estados Unidos, si sabéis, tiene unos estándares alimentarios más bajos que los de la Unión Europea. Seguro que habéis oído hablar del uso de hormonas para el engorde del ganado o lo del lavado clorado de los pollos. Esas son prácticas que en la Unión Europea están prohibidas. Aparte de todo el tema de los transgénicos, los organismos modificados genéticamente, pero con respecto a estos últimos os avanzo que en el Reino Unido lo van a aprobar ya. Yo me acuerdo que estuve al principio, sí, el año pasado, en enero, estuve en Oxford, hay un centro de referencia de investigación que curiosamente además estaba financiado por la Fundación Melissa y Bill Gates, que no sé si se seguirá llamando ahora así, ya, pero se llamaba la Fundación Melissa y Bill Gates. Y ellos llevan trabajando más de 20 años en este laboratorio en Oxford en la utilización de transgénicos. Y además en este país también
en la zona de Norwich, que no sé si lo conocéis, está en el noreste de Inglaterra, que es un poco la zona más agrícola. Hay otro centro de referencia que es el Inex Center, que llevan trabajando con transgénicos muchísimo tiempo, ¿no? Este es un debate que está ahí, pero que la Unión Europea también tiene que entrar, ¿no? Entonces, como os digo, el principal riesgo de nuestras relaciones bilaterales ahora es el comercio, las relaciones comerciales que está firmando, bueno, que ha firmado ya el Reino Unido con estos países que son nuestros principales competidores. Pero, por una parte, nosotros tenemos una ventaja. Primero, nuestros altos estándares de calidad, el hecho de que el Reino Unido sí que valora la calidad de nuestra producción, que no tenemos roturas de stock, porque realmente la industria agroalimentaria hoy por hoy es de las industrias más potentes que tiene nuestro país, y también la proximidad geográfica, ¿no? Entonces yo creo que esos son factores que nos pueden ayudar bastante. Pero como os digo, es un mercado muy competitivo. Y después tenemos también el problema de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho en todos los países es que lo que llamamos la compra de proximidad, todos los estados, pero no solamente en el Reino Unido, en España, lo que estamos potenciando es el autoconsumo, ¿no? Lo que ocurre es que España es un país a nivel de producción agrícola netamente exportadora. Es decir, no tenemos capacidad para consumir más que el 40% de lo que producimos en España. Es que producimos muchísimo. De ahí nuestro gran potencial exportador. Y esta misma situación se invierte si hablamos del Reino Unido. El Reino Unido tiene un autoabastecimiento por sus condiciones climáticas, también es verdad, que estará al orden del 55%. Y aunque en los últimos años se ha invertido mucho en tecnología y ha invertido mucho en producciones intensivas, es verdad que el clima no acompaña que determinadas producciones se lleven a cabo, ¿no? Entonces, esta situación inversa es la que nos puede seguir ayudando. Y como os digo, en el sector de frutas y hortalizas es que somos el primer país del mundo y, bueno, por supuesto, de la Unión Europea en cuanto a exportaciones de este sector. Después tiene también muy buena acogida todas las exportaciones de productos derivados del vacuno y especialmente del porcino. Ya sabéis, aquí el chorizo, les encanta el chorizo y lo echan hasta la paella, aunque eso es una herejía, ¿no? Pero es verdad que el chorizo, el jamón también les gusta mucho, pero el jamón hay un problema, y es que el jamón bueno, aunque les gusta, es muy caro. Yo estoy hablando del jamón, el jamón de bellota, el ibérico, ¿no? Ese aquí resulta realmente prohibitivo, ¿no? Y después, bueno, hay muchísimos productos que les encantan, aunque ellos también tienen mucha producción. Muchas de nuestras denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, aquí están muy cotizadas y valoradas. Y después, a ver, también por daros algún dato y algún dato curioso, por lo menos a mí me parece curioso. Por ejemplo, el principal, no sé si sabéis que en el Reino Unido el principal lobby de productos manufacturados son los alimentos. De hecho, la Food and Drink Federation, que es la Federación de Alimentos y Bebidas, tiene como, por ejemplo, en Londres, porque claro, el Reino Unido realmente, si hablamos de consumo, nos tenemos que ceñir a Londres, ¿no? En Londres se estima, antes del COVID, lógicamente, que había más de 1.200 eventos al día. Y esos 1.200 eventos siempre tienen un networking donde lo que se sirven son alimentos y bebidas, ¿no? Otro dato curioso es que, por ejemplo, el Reino Unido lidera a nivel europeo la compra de alimentos online. Y ahora con el COVID muchísimo más, ¿no? Pero eso era curioso. O, por ejemplo, que ya 1 de cada 3 londinenses es vegetariano o flexo-vegetariano. Es decir, este país es el 9º país del mundo en la producción orgánica. Y curiosamente, España es el país con mayor superficie de producción orgánica. Y este país es un destino increíble por todo el consumo orgánico que tiene, ¿no? Y no sé qué comentaros así de datos más curiosos. De cara al futuro, ¿cómo vemos el futuro? Bueno, pues el futuro es que yo creo que España durante muchos años ha trabajado por tener una posición en el mercado muy relevante en este mercado y vamos a seguir en ello, ¿no? Nuestros principales competidores pues son los italianos, porque curiosamente el aceite de oliva, mucho del aceite de oliva que sabéis que venden como italiano es aceite de oliva español, ¿no? Pero bueno, eso ocurre en muchos países.
Los italianos es el principal competidor y también los franceses, ¿no? Pero fundamentalmente los italianos, ¿no? Aunque aquí el alimento que más se consume en el Reino Unido todo el mundo dice que es el curry, lógicamente, ¿no? Pero como comentaros, pues como os digo, vamos a seguir con una política que tenemos yo creo una política muy buena de promoción. No sé si os ya después os iré mandando cosas que a mí me parecen curiosas. No sé si habéis visto la última campaña de promoción del Ministerio, que es una delicia, que se llama El país más rico del mundo. Quisimos traducirla al inglés, pero hay que tener mucho cuidado porque aquí parecía un poco, no tiene el mismo sentido el rico. El rico en el término no era muy adecuado, pero bueno, tenemos unos organismos de promoción a nivel de las comunidades autónomas donde Londres en concreto es un destino obligado, ¿no? Y se hacen campañas muy importantes, ¿no? No sé si queréis que nos metamos en algún otro tema. Es que os puedo comentar toda la historia del Brexit, pero eso si queréis, yo tengo un guión que son como 20 y tantas páginas que os lo voy a mandar y desde luego en un momento de insomnio o sobre todo para el opositor, cuando tenga que dormir en un momento de insomnio es buenísimo, es infalible. No sé si queréis, me preguntáis lo que consideréis o queréis que os Pues cuente. sí, sí. Muchas gracias, Rosana, por esta introducción larga y amplia. Pero aún así seguro que se nos ocurren cosas para preguntarte, pero vamos a saludar a los colaboradores primero para que se sepa que están vivos y tenemos, como no, a Pablo Dopico. Buenas, Pablo. Buenas a todos nuestros oyentes y en primer lugar muchísimas gracias a Rosana por estar con nosotros esta tarde. Muy bien, aquí tenemos en el comité central a Gonzalo G. Carrascal. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a todos y por supuesto dar la bienvenida a Rosana y dar gracias por tan exhaustiva introducción a un tema que creo que es de común interés de todos. Y saludamos también a Juan Elías desde Madrid. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros oyentes y muy buenas tardes a nuestra invitada Rosana. Bueno, como no veo ninguna mano levantada, yo tengo una pregunta, pero si alguien quiere ejercer... No, de momento no. Empieza. Bueno, empiezo yo. Sí, he visto un poco el acuerdo en todos estos meses y años, lo que se podía hacer, lo que no. Al final da la impresión de que ha sido un poco menos malo de lo que podía parecer cuando el acuerdo estaba más vivo y se entrometió en las campañas políticas. Y sobre todo por lo que tú has dicho de que el acuerdo principal es entre productores españoles y consumidores británicos que nos llevamos muy bien y nos necesitamos. No sé si podría darse el caso de que el Brexit a la industria agroalimentaria y especialmente a la hortofrutícola llegue a afectarle muy poco o casi nada. Como dices, Miguel, yo creo que el acuerdo, yo siempre digo que es el acuerdo que todos deseábamos o esperábamos. A ver, nunca ha sido el deseado porque la situación ideal era la que teníamos antes, cuando estaba el Reino Unido dentro de la Unión Europea, ¿no? Pero es que hay que pensar que la otra alternativa era un no acuerdo. Y si recordáis, este acuerdo se alcanzó un poco in extremis, porque alcanzaron el acuerdo el 24 de diciembre, ya el día de Nochebuena, ¿no? Y realmente yo creo que el hecho de alcanzar un acuerdo, nosotros ya en la última etapa, yo ya estoy hablando de octubre, noviembre, donde no se veía ningún viso de acuerdo cuando los puntos enquistados se mantenían, y estoy hablando de la pesca, del level playing field, estoy hablando del protocolo de Irlanda del Norte. Veíamos que probablemente la sensación que teníamos desde aquí es que íbamos a salir sin acuerdo, ¿no? Y entonces fue cuando ya el COVID estaba en la etapa, cuando aparecieron las variantes, y si os acordáis, el pasado 19 de diciembre fue cuando Francia, Macron, unilateralmente, durante 2 días, cerró el Eurotúnel y se provocó ese embotellamiento, que fueron kilómetros de camiones. Y yo creo que entonces eso, no es que fuese el detonante, pero yo creo que Reino Unido y la Unión Europea vieron que tenían que entenderse, es que no podía ser de otra manera, ¿no?
Entonces, como os digo, el acuerdo es que la otra alternativa aún era un no acuerdo, con lo cual era el mejor acuerdo que se podía conseguir. Con respecto a tu pregunta, pues como os he comentado en mi introducción, la mayor preocupación que tenemos son los acuerdos comerciales que ha firmado el Reino Unido con países como fundamentalmente Marruecos, Egipto o Turquía, que son nuestros principales competidores en el sector agroalimentario, bueno, en el sector de frutas y hortalizas, ¿no? Lo único es que en este país hay un único sindicato agrario, ¿no? Que es la National Farmer Union. Y además es un sindicato que tiene la friolera de 108 años. Es increíble, ¿no? Es decir, que un poco para daros unas pinceladas del sector agroalimentario británico. Es decir, con un nivel de autosuficiencia que estará ahora mismo en un 55% y con un porcentaje, un número de agricultores activos que está en el orden de 180.000, han sido capaces a lo largo de los años de mantener una estructura cooperativa ejemplar. Es decir, ¿esto en qué se traduce? En algo en lo que en nuestro país nos cuesta mucho, es una estabilidad de los precios. ¿Y eso es por qué? Porque tienen una única sola voz con mucho poder para hablar con la industria transformadora. Entonces, eso es un ejemplo. Yo que he trabajado mucho en el sector lácteo, cuando todavía había las cuotas lácteas en la política agrícola común, ese es un ejemplo de cómo tiene que funcionar un sector para que sea realmente competitivo. Y como os digo, aquí tienen una estructura cooperativa muy fuerte con este sindicato que tiene un enorme peso en las relaciones, en la política agrícola de este país, ¿no? Y como os digo, la National Farmer Union está ejerciendo un poder muy fuerte con el país para que no introduzcan alimentos en este país con unas condiciones, unas normas sanitarias inferiores a las que tienen ahora y que se están produciendo en esos países que son nuestros competidores. A ver, el riesgo que hay y que yo siempre he apuntado es que se pueda producir en este país un consumo a dos velocidades. Como todos los alimentos tienen que venir el origen, puede ocurrir que pueden, no sé cómo explicaros, que puede haber alimentos de dos precios distintos, porque son alimentos que se han obtenido en dos condiciones distintas, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que puede haber. Pero, como os digo, la National Farmer Union, que tiene mucho peso en el gobierno, está luchando para que eso no pueda ser así. Esperemos que no sea, desde luego. Muy bien. Pablo, te toca. Sí, muchas gracias, Rosana, por la presentación. Y hay un aspecto que has mencionado y que está de rabiosa actualidad y por eso me gustaría preguntar también sobre ello, que es la tensión reciente en torno a la isla de Jersey y la pesca, que había pescadores franceses que querían seguir faenando y acabó Boris Johnson mandando buques de la Armada para frenarlos. ¿Crees que podría darse alguna situación similar con pesqueros españoles? Tenemos pescadores que faenan en aguas que ahora mismo puedan estar disputadas o en torno a las cuales el Reino Unido prefiere no dejar entrar a los europeos ahora. A ver, el tema de la pesca, como sabéis, ha sido uno de los temas que estaban enquistados a lo largo de todas las negociaciones. Hay que pensar que la pesca que tiene en este país, bueno, es una isla, esto también hay que entenderlo, tiene una connotación como totémica, es como algo identidad. Escocia es la identidad pesquera, ¿no? Y hay que pensar también. A ver, como os digo, la pesca económicamente en este país tiene una importancia muy pequeña. No es ni el 0,05% de su Producto Interior Bruto. Es decir, no sé si este ejemplo os lo he dicho, pero Harrods genera más ingresos que la pesca en este país. Y sin embargo, política y socialmente en este país tiene muchísima importancia, ¿no? Pero no solamente por los puestos directos, sino por los puestos indirectos que están ligados y también por algo muy importante, y es que hay muchas zonas costeras en este país que acusan una despoblación tremenda y el hecho de mantener la pesca en esas zonas también supone mantener la población. Ahora, con respecto a tu pregunta, lo de la isla de Jersey, a ver, esta es un déjà vu
¿Por qué? Porque si os acordáis, hace 2 años hubo también un enfrentamiento entre pescadores franceses y británicos por el tema de la guerra de las vieiras. No sé si os suena, fue muy famoso hace 2 años, ¿no? Pues ahora mismo estamos con la guerra de las licencias. Lo que ha pasado en Jersey es que sabéis que el acuerdo en el tema de pesca estableció que, el Reino Unido ha enarbolado mucho el tema de las aguas porque son sus aguas, es un tema de soberanía, ¿no? Y porque, por así decir, tenían la sartén, son de los pocos temas en los que tenían la sartén por el mango, ¿no? Entonces, lo que han hecho es que nos han concedido un periodo transitorio hasta el 2026 y durante ese periodo tenemos que reducir todos los barcos, todos los países bueno, no son todos los países de la Unión Europea, lógicamente, pero los países que faenamos en estas aguas tenemos que reducir nuestra capacidad pesquera un 25%. Y a partir del 2026 el Reino Unido lo que va a empezar son a negociar las cuotas. Las cuotas son las capacidades de capturas para cada una de las especies. En el tema de la isla de Jersey, lo que ha pasado es que desde enero del 2021, en enero del 2021 es cuando el Brexit se ha hecho efectivo. Bueno, el Brexit ya se había hecho efectivo en enero del 2020, pero cuando se ha hecho efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, desde enero, el Reino Unido lo que tiene que hacer es conceder licencias de pesca, que antes no lo hacía, a todos los barcos que faenan en sus aguas. Y en el caso de la isla de Jersey, la autoridad, tiene una autoridad británica, pero es la autoridad de Jersey, se había negado a conceder una serie de licencias a una serie de barcos, eran los barcos de mayor capacidad pesquera franceses, pidiéndole una serie de requisitos como medioambientales que realmente no estaban contemplados en el acuerdo. Por así decir, se había sacado un poco de la manga nuevos requisitos. Este tema pero como os digo, porque el sector pesquero es muy vehemente, provocó pues eso, ¿no? Que mandasen ahí unos barcos y tal. Pero esto ha habido un arreglo a nivel europeo y se les ha dado a estos barcos hasta julio de este año un periodo para que justifiquen alguno de los nuevos requerimientos que se les ha pedido. En el caso de España, los intereses pesqueros de España están todos en el Mar del Sol. El Mar del Sol, no sé si lo conocéis, que está muy cerca de... ¿Perdonad? ¿El norte? No. El Gran Sol no es al norte. No, en el Mar del Norte nosotros no tenemos ningún pesquero. Los nuestros todos faenan en el Gran Sol. Esto está cerca de Irlanda, de la República de Irlanda, en la parte de abajo. Ahí faenan nuestros. No suben tan arriba los nuestros. Y son todos gallegos. Tenemos una flota, están del orden de 1.000 barcos y de pescadores estaríamos hablando de 2.500 de trabajadores, ¿no? Y en principio ahora mismo no hay ningún problema. Es decir, nosotros venimos a pescar lo que aquí no consumen. Es decir, nosotros pescamos sobre todo merluza, que en este país no consumen, porque ellos lo que más consumen, ya sabéis, es el bacalao, el eglefino, casi todo también... el salmón, pero eso lo traen todo de Noruega. Entonces, en principio nosotros no tenemos ningún problema. De momento el tema está solucionado, como os digo, hasta el 2026. Sí, bueno, yo como no experto en Reino Unido, sí puedo decir que me llama mucho la atención la enorme cultura gastronómica respecto al pescado, porque al pescado le llaman pescado. Y nada más. Entonces, lo que hay adentro les da un poquito igual. Mientras no descubran que el pescado tiene nombre y apellido, pues seguramente nos dejarán que nos lo llevemos. Pero bueno, era un poco de broma. Gonzalo, ¿qué querías preguntar? Tienes el micrófono apagado, Gonzalo. Vaya, as usual, ¿no? En fin, disculpad. Quería deciros, bueno, voy a hacer una pequeña digresión, así que pido a Rosana que no se asuste porque es una forma de intentar pasar, digamos que de un esquema un poquito marco a ya más concreto donde podemos aterrizar. Pero me gustaría sencillamente hacer alusión a un pequeño comunicado que forma parte de aquellas cosas que pudieron pasar en la historia pero que no se vieron. Por diferentes avatares y que al final pues pudieron ser grandes oportunidades perdidas
o grandes opciones que al final se quedaron un poco en los márgenes de cómo la historia evolucionó. Y esto es un comunicado que realmente De Gaulle llevó a término y negoció conjuntamente con Churchill en el año 41. Era un comunicado precisamente de colaboración muy íntima entre la República Francesa y el Reino Unido, y era en estos términos que paso a relatar. En esta hora tan grave en la historia del mundo moderno, el gobierno del Reino Unido y la República Francesa se declaran indisolublemente unidos e inquebrantablemente resueltos a defender en común la justicia y la libertad contra el sometimiento a un sistema que reduce a la humanidad a la condición de robots y de esclavos. Ambos gobiernos declaran que Francia y Gran Bretaña, ya no serán en el futuro dos naciones, sino una sola Unión Franco-Británica. La Constitución de la Unión implicará organizaciones comunes para la defensa, la política exterior y los asuntos económicos. Todo ciudadano francés gozará de inmediato de la ciudadanía en Gran Bretaña y todo súbdito británico se convertirá en ciudadano de Francia. Los dos países asumirán en común la reparación de los daños de guerra en cualquier lugar en que se hayan producido y los recursos de uno y otro serán igualmente y común todo, único, utilizados para tal fin. Durante el curso de la guerra no habrá más que un gabinete de guerra y todas las fuerzas de Gran Bretaña y Francia, en tierra, mar y aire, quedarán bajo su dirección. Tendrá su sede donde juzgue que pueda gobernar más útilmente. Los dos parlamentos se fusionarán oficialmente. Las naciones que forman el Imperio Británico ya están poniendo en pie nuevos ejércitos. Francia mantendrá sus fuerzas disponibles en tierra, mar y aire. La Unión hace un llamamiento a los Estados Unidos y les pide que refuercen los recursos económicos de los aliados y aporten a la causa común la ayuda de su potencia material. La Unión concentrará todas sus energías contra el poderío del enemigo donde quiera que se libre la batalla y de este modo venceremos. Bueno, es uno de los textos fundantes que además llevó precisamente a Jean Monnet unos pocos años más tarde, que él se encontraba dentro de la cocina de este texto, a realmente ser un impulsor de lo que fue al final el documento Schuman, que finalmente todos festejamos los 9 de mayo como realmente el día fundante de la Unión Europea. Y en ese sentido sí quería un poco poner en énfasis lo que supone el paso atrás en mentalidad, tal vez no solamente de valentía histórica, sino también de arrojo político de lo que ha supuesto realmente el Brexit, en términos de fracaso colectivo para no realmente haber conseguido consolidar una unión estable, teniendo en consideración cuáles son los miembros sobre los cuales se fundó la Unión, que no es otra sino intentar apartar el conflicto, la guerra y al final la miseria del seno de la Unión Europea y el modo en que la segregación o la huida unilateral de uno de sus miembros representa como riesgo para el conjunto. Por todo ello, quería preguntarte en qué medida realmente todas las negociaciones comerciales no pueden ser sino un intento realmente de compensar todas las energías excéntricas y digamos no alineadas con Europa que el Reino Unido ha ido induciendo por sus últimas decisiones digamos ejecutivas y que desde la perspectiva de la Unión tratan con esos mecanismos de comercio de intentar compensar o intentar evitar el alejamiento realmente de un miembro que, francamente, sin el cual Europa tampoco se llega a comprender realmente. A ver, me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque yo también lo he pensado y lo he pensado muchas veces, ¿no? A ver, yo hice un trabajo que os puedo hacer llegar porque me pareció muy interesante porque había algo que yo no acababa de comprender. Es decir, ¿por qué? Hablando del sector primario, ¿no? ¿Por qué los agricultores británicos habían votado mayoritariamente a favor del Brexit? Es que no acababa de entenderlo, fijaros. Dentro de la política agrícola común, España, nuestro país, es el segundo beneficiario de las ayudas agrícolas. Y gracias a estas ayudas, nosotros todavía somos beneficiarios. Si no, seríamos contribuyentes netos como estaba siendo el Reino Unido hace muchísimos años, ¿no? Y esto es uno de los que ha provocado también que saliese. A ver, como os digo, nosotros en la política agrícola común, las ayudas, España recibe 7.000 millones de euros. Fijaros qué barbaridad, lo conozco bien porque es lo que he gestionado siempre. 7.000 millones de euros y estamos después de Francia y nos sigue Alemania. El Reino Unido venía recibiendo 3.000 millones de euros.
pero nosotros recibimos 7.000 millones, pero tenemos beneficiarios cerca de 800.000. El Reino Unido recibe 3.700 millones y tiene de beneficiarios 180.000. ¿Eso qué quiere decir? Que en la renta agraria anual de un agricultor británico, casi el 61% procede de las ayudas de la política agrícola común. En España, la media de estas ayudas en la renta agrícola de un agricultor está entre un 25 y un 26%. Y yo lo que no acababa de entender es cómo los agricultores, que son los mayores beneficiarios de que el Reino Unido esté dentro o que estaba dentro de la Unión Europea, hubiesen votado mayoritariamente a favor de la salida. Es que no se logra entender. Entonces, porque yo siempre había pensado que a lo largo en toda la construcción de la Unión Europea, si las políticas económicas servían para algo, sobre todo las políticas económicas basadas en subvenciones, como es la política agrícola, porque, a ver, la agricultura en Europa está totalmente subvencionada, también lo está en Estados Unidos, no nos engañemos, ¿no? Cómo las subvenciones tendrían que favorecer la creación de esa identidad europea que favorecería la integración de esta unidad, ¿no? Yo hice un estudio, como os digo, lo único que pude un poco discernir es que las ayudas agrícolas se pagan en función de la superficie, es decir, tú cuantas más hectáreas tengas, más dinero recibes, porque te pagan por la producción. ¿Y qué ocurre? Que en este país, en el Reino Unido, todavía el grueso de las explotaciones son pequeñas explotaciones. También estaba ligado, en mi estudio, a la población, porque la población agrícola está muy, muy envejecida. En el Reino Unido la media está casi en cerca de 58 años. Y las personas de más edad son las que han votado más a favor de la salida del Reino Unido. O estaba también en función de la tecnificación. Es decir, es algo que a mí me sorprende muchísimo y que me lleva a la idea de que dentro de la Unión Europea, aunque ya llevamos todos los países, no las últimas incorporaciones, ¿no? Pero la media de los países llevamos muchos años dentro de la Unión Europea, todavía la sociedad civil no conoce exactamente los beneficios, es decir, en qué nos beneficia pertenecer o estar dentro de la Unión Europea. Y yo creo que ese es un ejercicio que tenían que hacer todos los estados para que no se volviese a ocurrir lo que ha pasado con el Reino Unido. A ver, lo del Reino Unido, aparte de que, como os digo, este tema de que pueden ser que no conocen muy bien los ingleses los beneficios de estar dentro de la Unión Europea, lo que era evidente es que el Reino Unido era un contribuyente neto. Es decir, en términos económicos era más lo que aportaba al presupuesto de la Unión Europea que lo que recibía. Y eso que siempre se ha gozado lo que llamaban el cheque británico, ¿no? Y después, como dices, ¿en qué sentido puede influir? A ver, otro de los temas que ha pesado a nivel en el Reino Unido es que, como sabéis, ellos enarbolan su parlamento. Ellos piensan que son la cuna de la democracia. Bueno, y pueden tener razón, ¿no? Es decir, la democracia como tal en el Reino Unido, y realmente tienen un gran respeto por sus instituciones y por supuesto lo que no querían nunca es estar supeditado a lo que era el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nunca lo han respetado, porque ellos piensan que sus tribunales están por encima o por lo menos las decisiones que afectan a su país tenían que estar por encima de las decisiones o de las sentencias que puede ejecutar el Tribunal de la Unión Europea. Entonces, si esto puede ser un aliciente para una mayor desintegración dentro de la Unión Europea, a ver, yo no lo sé. Ahora, por ejemplo, como sabéis, Macron ha cogido un poco el relevo de este espíritu o de esta identidad europea y se está trabajando mucho en ella. Yo creo que el tema de la vacunación, por ejemplo, inicialmente no fue muy bien llevado a nivel europeo, lo hemos visto porque no han estado dando más que vueltas a los temas, y lo único que ha provocado es una demora en los programas de vacunación de los 27. Pero bueno, yo creo que se están dando pasos fuertes y pasos importantes a nivel europeo para poder lograr en un futuro, sobre todo algo que no existe todavía, y es esta integración política, que es lo que sería más difícil dentro de la Unión Europea.
Muy bien. Pues veremos si Europa tiene salida o no. La verdad que el Reino Unido, no debería yo opinar, pero creo que nunca realmente dentro, porque Reino Unido es sobre todo un país financiero y jamás abandonaría la libra, y a partir de ahí el terminar de salir era mucho más fácil que para cualquier otro país que se haya Exacto. comprometido con el euro. Y Juan, estás vivo, ¿no? Sí, Rosana, nosotros tendemos a veces a confundir Inglaterra con el Reino Unido. ¿Cuál es la situación en Irlanda del Norte, por ejemplo, después del Brexit? ¿Les beneficia, les perjudica? ¿Qué futuro ves en esta región? A ver, el tema de Irlanda del Norte, como os digo, a ver, yo creo que es el tema que puede ser más preocupante. Primero porque, a ver, el tema es muy difícil porque dividir una isla es súper complicado, ¿no? Y sabéis además que entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, pues es que realmente el acuerdo de Viernes Santos, el acuerdo de paz se firmó hace 23 años, fue en 1998, fue un acuerdo muy nuevo. Y ese acuerdo ha empezado a tambalearse ahora con el protocolo de Irlanda del Norte. Como os dije, yo creo que este es uno de los principales problemas que pueda tener ahora mismo el Reino Unido. Irlanda del Norte, si sabéis, a nivel comercial, a todos los efectos es como si siguiese dentro de la Unión Europea, en el mercado único. Eso se ha hecho así, es decir, una empresa exportadora española puede exportar, por una parte, al Reino Unido, pero tiene las exportaciones a Irlanda del Norte es como si siguiese exportando a cualquier otro país de la Unión Europea. Pero solamente eso se ha respetado para los bienes y servicios, es decir, para no provocar una falta de un desabastecimiento en ese país. Es decir, a todos los efectos es como si siguiese dentro del mercado único, ¿no? Entonces, como os digo, y seguro lo habéis visto en la prensa, el Reino Unido, a partir de enero de este año, con la salida efectiva, tenía que haber puesto en marcha una serie de controles que se iban a alejar estaban lejos de la frontera. A ver, si sabéis, el Reino Unido, Irlanda del Norte y la República de Irlanda están separados por una frontera que son 499 kilómetros. Pero claro, como os digo, separar esa isla es un poco absurdo. ¿Por qué? Porque a diario más de 6.000 camiones atraviesan ambas fronteras y más de 35.000 personas pasan. Es un poco como puede ocurrir en Gibraltar, ¿no? Es decir, están pasando todo el tiempo. Incluso en las explotaciones ganaderas, y perdonad que me vaya siempre a mi terreno, pues el ganado está en una explotación en Irlanda del Norte, pero donde come el pasto es en la República de Irlanda. Es decir, que parecía absurdo, por eso hablaban del backstop. El backstop era impedir que hubiese una frontera física dura otra vez entre ambas islas. Bueno, perdona, dentro de la misma isla, ¿no? Entonces, ¿cómo sorteó esto Boris Johnson? Pues tipo un poco, como os digo yo, sacando como tipo magia, ¿no? Porque al final es lo mismo. Dice, bueno, va a haber una frontera, va a haber unos controles aduaneros, pero estos controles aduaneros los vamos a alejar de la frontera y los hacen en los puertos de entrada a la República de Irlanda, en el mar, que la frontera estuviese en el mar, por así decir. ¿Qué ha ocurrido? Que llevar a cabo esos controles aduaneros en Irlanda del Norte ha provocado una serie de conflictos, sobre todo, animados sobre todo por el DUP, lógicamente, que lo que ha impedido, lo que ha hecho el Reino Unido unilateralmente era suspender la puesta en marcha de esos controles. Esos controles se realizaban por personal británico, pero supervisado por funcionarios de la Unión Europea. No sé si os acordáis que los funcionarios de la Unión Europea se tuvieron que albergar en unos hoteles, porque es que siempre había como especie de atentados, no les dejaban hacer su control. Entonces el Reino Unido lo que ha dicho es que hasta que organicen ese tema han suspendido unilateralmente estos controles 6 meses. ¿Eso qué ha provocado? Pues ha provocado un incumplimiento del protocolo de Irlanda. Entonces el Reino Unido fue amonestado por la Unión Europea
lógicamente no respondieron, y ahora la Unión Europea está pensando en llevarlo a los tribunales, porque si os acordáis, el acuerdo de retirada y la declaración política, que es lo que se aprobó en enero del 2020, establecía que si una de las dos partes incumplía alguno de los aspectos de la declaración política, la otra parte podía dejar en suspenso alguno de los otros acuerdos. A ver, como os digo, este es un acuerdo que está vivo para bien y para mal. Para mal es que esto va a provocar una serie de tensiones. Por así decirlo, que vamos a tener Brexit para rato, para muchos años, porque a medida que se vayan poniendo en marcha cada uno de los acuerdos, porque hay muchos acuerdos, estamos ciñéndonos a la parte solamente de bienes, pero tener en cuenta que esto afecta a la contratación pública, afecta a la seguridad jurídica, a la seguridad política, afecta, a millones de temas. Entonces, esto cada día va a tener más problemas. Y con respecto a Irlanda del Norte, pues, como os digo, las elecciones van a ser el año que viene. Si el DUP pierde diputados a favor del Sinn Féin, el Sinn Féin lo que va a seguir es en su línea de que la isla se unifique. Y Rosana, eso sí que puede... Sí, perdón. Déjame que lamento reconocer mi ignorancia. ¿El DUP qué es? ¿Es un partido católico? ¿Es un partido protestante, unionista? Es católico y ultraconservador. Ultraconservador. Es decir, Boris Johnson es como si fuese de Podemos al lado suyo. Pero es católico. Sí, es católico. Es partidario de la reunificación sin violencia. Ah, no, perdón, no es católico, es protestante. Son los ingleses que están allí. O sea, el DUP es el partido nacional, es el partido unionista. El partido nacionalista. Sí. Unionista. Y que su presidenta, Arlene Foster, con todos estos problemas que ha habido, como os digo, con el tema de la puesta en marcha del protocolo, ha renunciado la semana pasada. Ahora están ahora mismo viendo quién van a ponerlo. El DUP, el problema que tuvo el Partido Conservador inglés es que cuando Theresa May convocó las elecciones, como os dije, en 2017, que no tenía por qué haber convocado elecciones, pero ella lo hizo pensando en obtener una mayor mayoría dentro del Partido Conservador para que apoyasen las negociaciones de salida. Obtuvo lo contrario en esa ocasión, pero el problema es que la que la apoyó para seguir en el Partido Conservador fue el partido DUP, el DUP en Irlanda del Norte. Y esos eran los que querían salir, pero sin acuerdo. Querían irse de la Unión Europea, pero no querían acuerdo. Es muy, muy conservador. Son protestantes, perdón. Habrá intereses económicos también. Habrá una parte de la sociedad norirlandesa a la que le convenga mucho, le hubiera convenido una salida sin acuerdo. Pues sí, porque imagino que sí, es decir, que son los más conservadores, los que todavía tienen la idea de que el Reino Unido, pues ya sabes, estas cosas de grandeza que les quedan, de imperio, serán, me imagino, gente que estará en negocios muy bien posicionados en Irlanda del Norte, entiendo que será así, sí. Y ese, como os digo, el problema se va a presentar pues a partir del año que viene. El año que viene tienen nuevas elecciones. Pero bueno, yo creo que este partido, actualmente este partido va a estar hasta el 2000, las próximas elecciones son en el 2024. Yo creo que hasta el 2024 sí que vamos a ver a Boris Johnson liderando el Partido Conservador. Es mi opinión. Primero porque hay que salir de la pandemia y ahora mismo yo creo que sí que se está gestionando bien todas las ayudas que están dando a todos los sectores, a la empresa privada, están manteniendo todos los puestos de trabajo, están vacunando masivamente y eso es lo que hemos visto, por eso ha salido también valorado en el pasado Superjueves. A ver, y ahora que cuando has comentado la dificultad de poner una frontera dentro de una isla, me ha recordado al viejo muro de Adriano que construyeron los romanos para separar el imperio del país de los pictos, que coincide casi milimétricamente con la actual Escocia. Y parece ser que se les viene otro problema ahora con el secesionismo escocés, que quieren volver a intentar separarse de Gran Bretaña. Sí, Escocia también es un problema importante, yo creo.
Pero como os digo, hasta el 2023 no podrían, porque me parece que tienen que pasar tantos años hasta que puedan convocar otro referéndum consultivo, con lo cual no puede ser hasta el 2023. Y mientras tanto, lo que va a hacer y lo que ha anunciado Boris Johnson, ¿os acordáis esta semana con la apertura del Parlamento, después de que intervino la reina? Boris Johnson puso el acento sobre todo en que iba a llevar a cabo ese reequilibrio territorial. Es que, si os dais cuenta, en el Reino Unido hay una diferencia tremenda entre los países. Es decir, tiene poco de Reino Unido, porque Inglaterra con Escocia o con Gales, bueno, en Gales una curiosidad, sabéis que hay 8 ovejas por habitante en Gales. Bueno, y Gales es el único reducto del Partido Laborista. Y Gales, sí, y Gales también, curiosamente, es lo que yo tampoco entendía, votó también más a favor de la salida de la Unión Europea, porque los únicos que votaron mayoritariamente, bueno, no mayoritariamente, pero votaron más a favor de la permanencia en la Unión Europea fue Escocia y después Inglaterra. Y Inglaterra por zonas. En Londres sí, pero por ejemplo en el norte de Inglaterra no fue así. Entonces, Escocia realmente yo creo que es un problema también importante sobre la integridad territorial, pero sinceramente yo también os digo que Escocia, yo como un país independiente, lo veo también muy difícil, sinceramente. Si lo estamos viendo en Irlanda del Norte, imaginaros la cantidad de controles y fronteras que habría que poner entre Inglaterra y Escocia, también para, si quisiese otra vez ingresar una vez independiente en la Unión Europea. No sé, a mí me resulta un poco difícil, pero no sé, la verdad es que no sabemos cómo será el futuro. Os volver a estudiar negociación otra vez, sería otra pesadilla si hubiera algún cambio en Escocia. Sería tremendo, sí, sería otro segundo Brexit-Escocia o Escocia, no sé lo que sería, pero sería complicado, realmente sí. No sé, yo no creo que se llegue a producir. Primero porque, como os digo, es que en la sociedad, en el último referéndum, se vio perfectamente que la sociedad escocesa hay un porcentaje muy grande que estará probablemente en el 50%, está a favor a seguir permaneciendo dentro del Reino Unido. Es decir, a veces políticamente no siempre los políticos representan el sentimiento de la sociedad civil, creo yo. No sé, la verdad es que no sé, todo es posible, ¿no? Al final el Brexit, que parecía, pues eso, como digo yo, más que de dificultad, era un total desafío, era un reto, y al final se ha llevado a cabo. Se ha conseguido en 11 meses, con una pandemia, un acuerdo de libre comercio, entre comillas, porque ya veremos que cada vez habrá más trabas, un acuerdo en 11 meses con un nivel de integración muchísimo más grande que el que ha conseguido la Unión Europea con Canadá, el famoso CETA, y ese estuvieron 12 años para llegar a ese acuerdo. Por eso os digo que al final, también es verdad que estos acuerdos que parecen técnicos, al final pasan, ¿cómo se resuelven? Por decisiones políticas. Es decir, que tiene que haber una decisión política para resolverse, ¿no? Sí, está Gonzalo con la mano levantada. No sé si es por la relación entre la densidad de población de ovejas y el laborismo o por alguna otra cuestión. Bueno, a mí Gales me parece un lugar muy encantador, además muy de recuerdo, yo creo que de estructura económica muy minera, ¿verdad? Sí. Quería preguntarte, bueno, a raíz de todo lo que nos muestras, realmente aprecio enormemente la labor que desarrolláis en la medida en la que estáis intentando establecer, pues bueno, un control sobre lo que es el modo con que evolucionen los mercados, que al final es esencial para evitar que todo el mal que puede generar esta decisión del Brexit pueda generar más, pueda ahondarse más en mutuo deterioro, ya que son ámbitos de interacción reglada los mercados, y todo aquello que puede introducir estructuras normativas de competición y no de depredación o de ruptura siempre es algo enormemente positivo y además necesario. Pero quería preguntarte en razón precisamente ya no en Reino Unido, sino pivotando hacia España, ya que hablabas precisamente de los union, ¿no? Y la gran importancia de estructura cooperativa que hay allí en Reino Unido a la hora de tomar decisiones. ¿Cuál crees que es el origen precisamente de esa
atomización o esa falta de integración vertical de lo que es la estructura productiva en España, que lleva, por ejemplo, al ejemplo que pusiste de cómo a lo mejor por no desarrollar la parte a lo mejor de embotellamiento y digamos desarrollo de branding, de marca y comercialización, pues al final la materia prima española viene siendo finalmente comercializada bajo nomenclatura italiana o bajo nomenclatura de otro país. Es decir, ¿cuál crees que son los fundamentos que hacen que nuestras pymes, nuestras pequeñas productoras, a la postre no sean capaces de desarrollar y desplegar una integración vertical que las permita realmente definir un producto diferenciado, un producto que sea capaz de abrir su propia línea de desarrollo y de comercialización en el exterior? Y si crees que acaso eso forma parte a lo mejor de una carencia institucional o por otro lado forma parte de una carencia, de una madurez empresarial propia española que tiene que ser mejorada. ¿Dónde se encuentra precisamente esa debilidad en nuestra capacidad productiva que nos impide realmente dominar todo lo que es la cadena de valor que finalmente tiene que ser llevada a los mercados? Pues realmente lo has apuntado tú perfectamente. Es decir, la debilidad la tenemos tanto a nivel institucional como a nivel empresarial. Pero también te digo que en los últimos años ha habido unos avances importantísimos. Con respecto a la cadena alimentaria, el gobierno español, no ahora mismo sino desde hace 2 años, está trabajando por sacar una nueva ley que, bueno, hay aspectos de esa ley que ya se han publicado, el hecho de que no se puede vender a pérdidas. Es decir, muchas veces habéis ido a un supermercado y a lo mejor te dicen, oye, si compras 1 kilo de manzanas te regalamos 1 litro de leche. A ver, eso es una atrocidad, eso no se puede hacer. Es decir, tú no puedes regalar el producto como se regala. Y además esa política también se ha empleado aquí en la exportación. Es decir, aquí durante muchos años se ha vendido, a ver, el vino español es buenísimo, pero es que el vino español es bueno, pero en cualquier región de España. No hace falta que no estamos hablando ni el Ribera del Duero ni el Rioja, no, señores, es que el vino español se produce un vino buenísimo y de altísima calidad. Y sin embargo, tú vas a comprarlo aquí a Sainsbury, a Waitrose, y es que lo venden más barato que en España. Vamos a ver, es que eso no puede ser. Es decir, tú no puedes, ¿cómo vas a competir en un mercado si estás tirando tus propios precios? Y no te digo en frutas y hortalizas. Entonces, como digo, a nivel institucional, en el tema de la cadena de valor se está trabajando mucho para evitar justamente eso, para que el sector productor tenga un posicionamiento con respecto a la industria y pueda tener peso y voz en las negociaciones de la industria. Porque os digo, como os comenté, yo empecé trabajando con el tema de las cuotas lácteas y es que realmente yo he visto pagar 0,20 céntimos el litro de leche a empresas como SAN o empresas collantes o tal. Es decir, es que a mí me ha parecido hasta ya denigrante. Es decir, eso no puede ser. Entonces, lo que pasa en España con respecto a la sociedad cooperativa es que ha habido una falta de integración por una gran dispersión. Es decir, durante mucho tiempo en las explotaciones españolas no había ninguna relación a nivel no había un desarrollo de cooperativas, porque toda la relación la regía la empresa y el productor, pero no había una asociación de productores. Eso ya llevamos por lo menos 15 años que se está trabajando mucho y hay a nivel, sobre todo en el sector de frutas y hortalizas, se han desarrollado muchas cooperativas, ya no recientemente, estoy hablando de 10 o 12 años, que son realmente, por ejemplo, no sé si os suena, Horti España, es toda la que lleva, es la cooperativa que lleva toda la producción que se produce bajo plástico. ¿Sabes? Estoy hablando de los de Almería, de Murcia, de Murcia. Después se han desarrollado también asociaciones como FEPES, que es la Federación Española de Exportación de Frutas y Hortalizas, que ejerce también, aunque es una iniciativa más a nivel empresarial, ejerce también una relación muy favorable a nivel de agrupaciones de productores y a nivel institucional también se está desarrollando mucho. Aparte que hay líneas dentro de la política agrícola, líneas de desarrollo rural que lo que estimulan o lo que incentivan, y hay subvenciones para ello, es las organizaciones de profesionales agrarios. Pablo.
Bueno, pues yo tengo, no sé si me oyes, ¿verdad? Sí, sí. Vale, genial. Muchas cosas que comentar, pero empezando la primera de ellas, ya no es tanto una pregunta, sino un comentario general que lanzo para que lo debatamos si queremos o simplemente para que se quede ahí. Que es que Rosana nos estaba hablando del superjueves y cómo el Partido Conservador sigue avanzando y cómo ahora mismo los laboristas controlan Gales y su casa, porque tienen, tienen cada vez menos poder y creo que es interesante marcar esto en un fracaso colectivo del Partido Laborista ahora mismo que se encuentra perdido por todos los flancos. Tiene cada vez menos influencia y cada vez menos sentido de hacia dónde va o hacia dónde viene. La verdad es que pasó unos años movidos cuando estaba Jeremy Corbyn al frente y se pensaba que con la llegada de Keir Starmer la cosa iba a cambiar, pero casi que se han hundido más. Y como has apuntado tú antes, Rosana, es que en las últimas elecciones no se ha hablado de otra cosa. No se ha hablado de nada más que de cómo el Partido Laborista pierde y pierde y pierde votos. Luego, en torno a las preguntas que también me gustaría plantearte, Rosana, está una de ellas que quizá como residente en el Reino Unido me interesa bastante, y es la posibilidad de que realmente hubiera una bajada de estándares generales en los productos agroalimentarios que tenemos en el Reino Unido, porque has comentado la posibilidad de que entrasen a competir países que tienen realmente unos estándares bajos y hasta qué punto realmente eso es algo que está encima de la mesa y que tiene visos de ser así, y hasta qué punto realmente el gobierno de Boris Johnson podría aceptarlo o si, como has planteado, la Unión Nacional tiene el poder de negociación necesario como para parar eso. Y sobre todo en relación también a los precios, porque entiendo que todos esos productos, teniendo estándares más bajos, también se colarán a precios bastante más bajos que los que ahora mismo se puedan encontrar en los supermercados, que no es tampoco un país barato para comprar productos agroalimentarios, hay que decirlo, el Reino Unido. Bueno, hasta ahí mi cuestión y nada, y si alguien quiere comentar también sobre el tema del laborismo, bienvenidos. Bueno, con respecto al tema del laborismo, os voy a mandar, si no lo habéis recibido, un artículo que he leído recientemente de Tony Blair, donde ponía el énfasis en este tema y donde decía que, a su modo de ver, tendría que haber una renovación total del partido, o si no, el partido estaba abocado a desaparecer. Bueno, a mí me parece un poco demasiado. A ver, esto es mi opinión personal. Mi opinión personal es que a mí, por ejemplo, el líder de Jeremy Corbyn era un tío, a ver, es opinión personal, que me caía bastante bien, me parecía un tío bastante coherente, Jeremy Corbyn, realmente. Me parecía que, claro, ser laborista en una sociedad tan conservadora tiene mucho, mucho mérito. Y realmente creo que el perfil de Starmer es un perfil tan light, es tan sumamente light, que realmente no sabes por dónde va. De hecho, también me pareció horrible nada más tomar posesión, o bueno, cuando salió elegido Starmer, ¿os acordáis que sacó un informe de la Oficina Nacional de Auditoría que querían enjuiciar a Jeremy Corbyn porque había habido no sé si os acordáis, un caso de que como que había discriminado a una, no me acuerdo qué tipo de socialismo puede ser, o sí, algo de eso, ¿no? Es decir, me pareció algo tremendo. A ver, yo creo que la situación o el fracaso o los malos resultados del Partido Laborista obedecen a la situación en la que se está viviendo. Es decir,
realmente consideran que hoy por hoy el gobierno que está en el poder, creo que el grueso de la sociedad considera que es el que puede sacar al país de los problemas sociales y económicos tan agudos que hay. Y ese ha sido el detonante. Creo que si hubiesen estado, en vez del Partido Conservador, el Partido Laborista en el gobierno, hubiese pasado igual, creo yo. Pero esta es, como os digo, es una opinión personal. Con respecto a los estándares, pues... Perdona, Rosana, de todas formas es curioso porque en la mayoría de países europeos la pandemia ha erosionado a los gobiernos de una forma u otra y sin embargo aquí ha ocurrido lo contrario y no precisamente porque en Reino Unido se haya vivido una pandemia light o una pandemia poco intensa, porque como has mencionado al principio, llevamos en confinamiento, hemos estado prácticamente 5 meses. Sí, también es verdad, sí, es curioso, sí, pero no sé, yo creo que, a ver, yo el actual líder laborista, sinceramente, tampoco le veo. Sí que veo madera me parece que es el que es laborista, yo no sé si es el alcalde de Liverpool, que es un tío súper curioso, no sé si le conocéis. De Manchester puede ser. De Manchester, que es un laborista. No nombre, pero sí. Es un laborista que está barriendo en Manchester, sí, exacto, sí. Y con respecto a lo de los estándares, a ver, yo creo... a ver, este es un tema en el que el gobierno tiene aquí la pelota sobre el tejado, porque realmente en su ideario, cuando llegó Boris Johnson, se comprometió con el sector agrícola y garantizó que los estándares alimentarios y de salud y de bienestar animal no se iban a tocar bajo ningún concepto, ¿no? Pero, sin embargo, lo que más choca es que sigan firmando esos acuerdos comerciales con estos países, acuerdos comerciales que tienen capítulos de productos alimentarios, con lo cual es que realmente esto iba a provocar una especie de revuelta en el sector productor, porque, como os digo, Minette Butters, que es la actual presidenta de la National Farmer Union, es que no hay día que no llame la atención sobre este aspecto. Y, de hecho, en la Comisión de Comercio Exterior que tienen ellos, lograron introducir una comisión de expertos agrícolas para garantizar que no entrasen esos productos con estándares inferiores a los actuales. Entre otros temas, porque esos estándares han costado mucho a lo largo de muchos años. Estoy hablando de estándares sanitarios, alimentarios, de bienestar animal, que en otros países, por ejemplo, Turquía, no se cumplen en absoluto. Entonces, a ver, yo no creo que sean capaces de hacerlo, a no ser que creen esa doble sistema, ¿no?, de productos que, como bien dices, el problema es que entran a precios más bajos y es que es la única forma de competir, porque al final el consumidor, el más media consumidor, compras por el precio. Y claro, ¿quién pueden adquirir esos productos que sean más caros? Pues un consumidor con un nivel económico más alto. Pero claro, los negocios se hacen porque te compre mucha gente, no porque te compren los más sibaritas, por así decir, ¿no? Gonzalo, ¿y el laborismo? Bueno, a mí me había venido ahora a cuento una pregunta que a lo mejor puede ser un poco más intempestiva, pero por saltar un poco diametralmente. ¿Cuál es la situación para la Unión Europea más compleja? Luego vuelvo al laborismo, lo prometo. Pero ¿cuál es una situación más compleja desde el punto de vista del mantenimiento de mercados o de generar cierto grado de control de inestabilidades políticas en los mercados? La situación que ahora actualmente vivimos con el Brexit, de una Unión Europea que tiene que hacer frente a una voladura controlada con un socio absolutamente fundador y con el cual tiene que ahora intentar mantener, digamos, que un cierto grado de equilibrio en los diferentes sectores de intercambio, o en los mercados enrarecidos, como puede ser con determinados socios preferentes no miembros, pero que hacia los cuales la Unión Europea mira con cierta simpatía, como puede ser Ucrania, y que se ven, por ejemplo, sometidos a las fluctuaciones e intereses políticos de países ajenos a la órbita europea, pero que al final de cuentas, en términos políticos, también generan esas inestabilidades que al final también pueden afectar a los libres intercambios de flujos de bienes y servicios entre la Unión Europea y, por ejemplo, Ucrania en este caso. ¿Cuál es la situación
situación que puede ser más difícil para gestionar desde el punto de vista europeo, entre una inestabilidad de un Estado miembro que se ha secesionado o un Estado no miembro, pero es un Estado con el cual se tiene un grado de colaboración con visos a futuro, pero que se ve supeditado a una órbita cultural y de influencia política rusa evidente, que puede enrarecer completamente las relaciones mutuas. Es una opinión personal, pero yo creo realmente que ahora mismo a nivel de mercados y comercio nos interesa más la relación del Reino Unido fuera de la Unión Europea que posibles nuevas incorporaciones a la Unión Europea. Has hablado tú de Ucrania, pero fíjate Turquía. Turquía está siempre llamando a la puerta de la Unión Europea. Esperemos que mientras esté el cafre de Erdogan no aparezcan por ahí, no se les ocurran venir. Pero realmente yo creo que en el Reino Unido todavía, como os digo, va a haber Brexit que bueno, no sé si sabéis, en este país, cuando se aprobó la ley de retirada del Brexit, los colegas del Foreign Office, me acuerdo que me comentaron que habían recibido una circular donde por expreso mandato institucional no podían utilizar el término Brexit. Era normal, es decir, el Brexit ya había acabado, ¿no? Es decir, era poner fin a un cansancio social y a un rechazo por seguir hablando de un término que ya llevaban hablando pues 3 años y medio, ¿no? Entonces, como os digo, a nivel de las relaciones con Reino Unido hay muchísimo trabajo por hacer, porque os digo, a nivel de universidades, ¿qué va a pasar con los costes para los europeos y países de otro mundo, o terceros países realmente? ¿Qué va a pasar con el Turing? Que ya sabéis que Erasmus desaparece, pero ellos crean su propio programa que se llama el Turing. Pero es que hay muchísimo con temas digitales, con temas de seguros, todos los servicios financieros. A ver, yo creo que ahora mismo a nivel de comercial estamos más preocupados, o Europa está más preocupado cómo va a evolucionar este acuerdo de cooperación con el Reino Unido, que la incorporación de futuros nuevos miembros, que sí, estoy de acuerdo contigo, con muchos conflictos y riesgos políticos, pero como te digo, a ver, es mi opinión, ¿eh? Sí, pues ya que ha preguntado Pablo sobre el laborismo, yo supongo que cada país tiene su peculiaridad, pero en este caso creo que el que realmente es peculiar es España, que es el único país en el que el Partido Socialista tradicional sigue siendo el eje político, mientras que en el resto de grandes países el partido equivalente se ha ido convirtiendo en un partido cada vez más marginal. En Alemania se los han comido los verdes, en Italia directamente ha desaparecido, y en Reino Unido me entero ahora que solamente donde hay muchas ovejas siguen mandando los laboristas. Yo creo que, ya hablando un poco en general, creo que todos estos partidos socialistas quizá puedan ser el que esté pagando este extraño cambio de época que no se sabe muy bien hacia dónde puede ir, ni siquiera si el cambiar puede ser beneficioso o perjudicial, pero sí hay una sensación en todos los países de que lo que nos ha traído hasta aquí, sea lo que sea, ya no nos vale, y entonces pueden salir cosas de salida de pata de banco como el Brexit, que seguramente sea perjudicial, pero durante un tiempo será como un aire nuevo, decir, vamos a intentar otra cosa, porque lo que es, yo creo que casi todos estaríamos de acuerdo, en todos los países de Europa hay un malestar con la política y con el empobrecimiento de la mayoría de las personas, y al que más se le ve la cara, pues es el primero que se la parten. Supongo que eso es lo que les habrá pasado también a los laboristas. Pablo, tienes la mano levantada. Sí, yo venía a decir que lo que comenta Miguel es interesante y creo que es acertado, pero también es verdad que dentro del Reino Unido, y yo creo que Rosana quizás lo puede corroborar, al contrario que pueda ocurrir en otros países como pensando en Alemania o pensando en Italia, no hay aún, tras la debacle del Partido Laborista, no hay alternativa real
al Partido Laborista para estar en la oposición. Entonces, si bien están en un momento muy malo, lo peor, pero esto ya obviamente opinión personal, lo peor que les puede pasar es seguir estando en un momento muy malo durante mucho tiempo hasta que se giren las tornas, porque de primeras no me da la sensación de que haya ni de que pueda haber ninguna alternativa al Partido Laborista que le plante cara al Partido Conservador. Entonces es cuestión de que el Partido Conservador se desgaste como al final hacen todos los partidos que gobiernan a la larga, supongo. O que esto se nos convierta en el imperio de los Tories, pero eso llegará a su fin, creo yo. Sí, yo también comparto contigo, Pablo, que, a ver, realmente es un sistema bipartidista, ¿no? Y es verdad que hay otros partidos, incluso se creó el partido del Brexit y tal, pero bueno, son muy anecdóticos, con muy pocos seguidores, tampoco tienen ninguna trayectoria. A ver, yo creo que en la política, como en la economía, y básicamente como en todo es cíclico y todo es circular, ¿no? Entonces, realmente es también un poco, pues, pero ya ni de liderazgo, porque realmente ahora mismo lo que llamábamos carisma hace años, pues, a ver, el ejemplo lo tenemos en Boris Johnson, no es lo que llamaríamos un personal carismático y sin embargo, pues, tiene mucho tirón en esta sociedad. Entonces, no sé, yo creo que también, como ha apuntado Miguel, creo que hay como un cansancio en la sociedad realmente muy acusado. Hay un cansancio exactamente, creo que hay un descontento con la clase política en general. Realmente la situación en la que estamos, yo creo que hemos llegado todos abocados a veces también porque la sociedad tampoco se ha movido, aunque realmente la sociedad inglesa sí que se mueve mucho, ¿no? Pero no ha habido tampoco mucha protesta social en temas que tendría que haber habido un mayor movimiento. Y bueno, no sé, habrá que esperar a las próximas elecciones. Desde luego, yo estoy convencida que el Partido Conservador va a estar, pero totalmente airoso hasta el 24. Y bueno, pues ya veremos. Yo actualmente al líder actual, como os digo, pero es opinión personal, le veo como muy descafeinado al líder laborista. Es decir, tiene un perfil a lo mejor un perfil a lo mejor más técnico, pero no le veo como el perfil del laborismo británico. A lo mejor es una falsa impresión que tengo yo. Bueno, a lo mejor han aprendido en Reino Unido de Rajoy, que es sentarse a heredar el poder y ya les llegará algún día sin hacer nada. Y nada, con esto yo creo que ya no tenemos tiempo para más preguntas. Tenemos el minuto de gloria, que cada uno va a decir lo que quiera, y después dejamos que Rosana pues nos dé su última palabra. Empieza Gonzalo, tu minuto de oro. Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, darle las gracias a Rosana por por su tiempo y por supuesto por la detallada descripción de la labor que desempeña, que sin ningún tipo de duda repercute en los intereses nacionales globales y por tanto no podemos hacer sino darle las más absolutas gracias, máxime en una situación económica y global tan compleja y en la que la labor de desempeño, de mantener un cierto grado de cordura en las negociaciones comerciales es esencial para dar un cierto grado de orden a este caos de mundo que tenemos. Y en ese sentido, bueno, pues sencillamente esperar y desear que la situación mejore y que, por supuesto, esperamos que su labor sea del mayor de los éxitos en este sentido, Rosana. Gracias. Muy bien. ¿Y Pablo, tu minuto de oro? Pues yo también quería comenzar, por supuesto, dando las gracias a Rosana porque sé que su tiempo es muy preciado y bueno, me alegra mucho de que nos dedique parte de él para poder comentar estos temas hoy. Y por otro lado, pues también me gustaría lanzar, digamos, el deseo de que, como confiando en que el trabajo que está llevando a cabo Rosana y tanta otra gente llegue a buen puerto y el Brexit tenga la menor influencia posible, sobre todo tirando un poco para casa para nuestros productores españoles, porque tengo clarísimo que durante los últimos años ha sido una preocupación esencial y
y confiemos en que se resuelva de la mejor manera posible, porque nos va la vida o por lo menos el salario de muchos españoles en ello. Pues yo, por mi parte, por supuesto, me sumo a darle gracias a Rosana, y hemos aprendido mucho sobre este asunto del Brexit, al que le hemos dado un par de vueltas, y poco a poco nos va quedando claro, y a mí me da la impresión de que para lo que parecía que iba a ser, al final es un poco de gatopardismo, de que algo tiene que cambiar para que todo siga igual, y bueno, por ese lado no está tan mal. Y no tengo nada más que decir, que Rosana dé la última palabra. Bueno, yo deciros que de verdad que para mí ha sido un placer contar conmigo siempre para lo que necesitéis, y con esta consejería estamos aquí para ayudar, para dar la información que podéis precisar vosotros. Como os digo, yo tenía una estrecha relación con muchos de vuestros compañeros del King's College, con lo cual me siento un poco en deuda con esta universidad tan prestigiosa. Comentaros que, por supuesto, seguimos trabajando muy estrechamente con el Reino Unido. El Reino Unido y España son países que tienen una relación muy estrecha. El Reino Unido son nuestros principales veraneantes, ¿no? Cerca de más de 18 millones de turistas ingleses visitan nuestro país y admiran nuestro país, y admiran sobre todo nuestra alimentación. Y eso va a seguir así. Es decir, yo estoy llevando a cabo también relaciones comerciales bilaterales estrechas, estoy llevando a cabo acuerdos dentro de un programa que he llamado Agrocorredor. Tengo también un hub para que jóvenes ingleses y españoles con ideas para llevarlas a práctica, innovadoras y sostenibles en el campo, poder apoyarles. Y como os digo, estamos potenciando al máximo esta relación, y porque creo que nos complementamos muy bien, aprendemos mucho mutuamente, y es como se aprende, compartiendo. Y un placer, de verdad, a vuestra disposición para lo que queráis. Pues nada más, muchísimas gracias, Rosana. Nos despedimos ya, hasta la semana que viene. Venga, pues nada, que tengáis muy buen fin de semana. Encantada. Gracias. Muchas gracias por todo. Rosana. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.